¿Cuál es el sueldo que le corresponde a este código de empleado que tengo en la celda C5? Puedo usar esta tabla para buscarlo y una vez que lo encuentro, llevar el sueldo que le corresponde a la celda D5. Y así he cumplido el objetivo. Pero claro, imagina que tuvieras 500 códigos de empleado. Hacerlo así sería totalmente ineficiente y es por eso que vamos a usar el buscar V de Excel. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es el sueldo que le corresponde a este código de empleado? Donde el código de empleado es el valor a buscar y el sueldo es el valor a obtener. Bajo esa premisa vamos a usar el buscar V, que te va a pedir 4 parámetros. El primer parámetro es el valor a buscar, que es el código de empleado que lo tengo en la celda C5. El segundo parámetro es el rango en donde están mis dos valores, el valor a buscar y el valor a obtener. Yo lo veo que está desde la G5 hasta la J19. Dato súper importante, el valor a buscar siempre tiene que estar en la primera posición de la matriz que selecciono. Es decir, yo no puedo seleccionar desde la F5 porque mi primera columna sería orden y ya no código de empleado, que es el valor a buscar. Pero tampoco podría ser DNI porque mi primera columna sería DNI y ya no código de empleado. Y el segundo punto es que al estar el valor a buscar como primera posición, siempre mi valor a obtener debe estar a la derecha del código de empleado. Por ejemplo, si mi valor a buscar fuera el DNI y mi valor a obtener fuera el cargo, tendría que seleccionar entonces desde la H5 hasta la L19. Sigamos con código de empleado y sueldo. Ahora me pide el tercer parámetro, que responde a la pregunta: ¿en qué posición está mi valor a obtener? Como en este caso es el sueldo, y mi rango a iniciado es el código de empleado, cuento de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. La columna donde está el sueldo es el número 4, por lo tanto coloco el 4. Si quisiera obtener la edad, el número sería el 3 y el DNI el número 2. El cuarto parámetro dejémoslo en 0 siempre para estos casos, ya explicaremos su significado en otro video. Finalmente, en aceptar vemos que obtenemos el mismo resultado. Si la tabla con los datos está en otra hoja, no hay problema, solamente haces clic sobre esa hoja, seleccionas el rango que corresponde y continúas el resto habitual y obtienes el mismo resultado. Ahora, si la tabla está en otro libro, es decir, en otro archivo de Excel, ten los dos archivos abiertos al mismo tiempo y seleccionas el otro libro, la hoja y el rango que le corresponde y continúas el resto con lo habitual y obtienes el mismo resultado. Si te sale NA o ND en este caso, bueno, es lo mismo. A priori significa que el valor que estás buscando no existe en la tabla. Puedes buscarlo usando la combinación de teclas Control más B y no lo va a encontrar. También puedes usar el filtro yendo al menú de datos, la opción de filtro, y encuentras el mismo resultado que no existe. Ahora, para que no se vea así medio Federico, vamos a usar la fórmula así.error, que sirve para colocar un texto alternativo cada vez que no haya coincidencia. Lo que voy a hacer es copiar toda la fórmula que ya teníamos, ¿ok? Y vamos a insertar la fórmula de sí.error. El primer parámetro que pide, vamos a poner toda la fórmula del buscar V, para eso lo hemos copiado. Y el segundo parámetro, vamos a colocar en un texto entre comillas el valor que quiere que aparezca cada vez que hay un NA. En este caso yo le voy a poner no hay. Entonces al darle a aceptar ya no sale NA sino un no hay, pero podría ser cualquier otro valor. Aplicaste el buscar V y si encontraste el código y sin embargo sigue apareciendo como NA, mi primer consejo es que ancles la matriz seleccionada. Se llama referencia absoluta y sirve para que cuando tú arrastres hacia cualquier lado tu fórmula del buscar V, no se arrastre con ello la matriz, porque así dejará de leer las primeras filas.
Y si justo uno de los campos está en las primeras filas y no lo está tomando el rango, pues el NA será tu destino. Así que desde la primera fórmula vamos a apretar F4 para que tanto el indicador de columna como el indicador de fila tengan un prefijo de dólar y de igual manera el final del rango. Volvemos a arrastrar la fórmula del buscar V hacia abajo y ya no deberíamos tener ese problema. Anclaste tu rango y sigue apareciendo NA, pues quizás tu tabla ha crecido con el tiempo. Y claro, la selección inicial que hiciste ya ha quedado obsoleta y hay que actualizarlo hasta la última fila de la tabla. Pero yo creo que existe una alternativa mejor, que es usar toda la columna G hasta la J. Con esto, Excel lo que va a buscar es todas las filas que existan en el Excel entre estas dos columnas, hasta la 1.048.000 y tantas que tiene el Excel. Ahora, si usamos todas las columnas, hay que tener cuidado que debajo no haya otra clase de data que pueda perturbar el resultado de la búsqueda o que incluso no te permita seguir creciendo la tabla que tienes. Y para ello hay una opción bastante popular que es el uso de formato tabla. Seleccionando toda la tabla, vamos a inicio, a dar formato, un color bonito y le ponemos un nombre elegante. Yo le voy a poner, por ejemplo, tablón. Y entonces cuando se le ingrese un nuevo registro, tablón crecerá de tamaño. Ahora la fórmula ya no es necesario que use de G5 a J18, 19, ya no. Solo tienes que seleccionar toda la columna G dentro de la tabla hasta la columna J dentro de la tabla. No te preocupes por el nombre porque Excel lo reconoce automáticamente y vemos que obtenemos el mismo resultado. Si sigues con el NA te voy a presentar el dato numérico, porque en apariencia puedes pensar que estás buscando un dato numérico, pero en realidad es un texto, como puedes ver en la zona de formato, mientras que el resto de valores a buscar son números y en la tabla también son números, y para que haya una coincidencia en la búsqueda ambos tipos de datos tienen que ser iguales. E incluso hay una manera un poco cutre de validar esto, que es quitar la alineación de los valores. Vas a ver que los textos siempre se van a ir a la izquierda y los números se van a alinear siempre a la derecha. ¿Por qué? No sé, cosas de Excel. Ahora, ¿quieres probar si es solución? Bueno, abres la fórmula del buscar V y el valor a buscar lo que vas a hacer es envolverlo en la fórmula valor. Este C5 va a estar dentro de la fórmula valor y vamos a darle a aceptar y arrastramos la fórmula hasta el final y vemos que ahora sí hay coincidencia a pesar de que son datos diferentes, ya que la fórmula valor lo que hace es convertir al dato numérico que corresponde a esa celda. Un tema son los DNIs, porque en apariencia son números, pero realmente son texto, porque en muchas ocasiones consideran el 0 que van a la izquierda. Por ejemplo, este que empieza con 677, en la tabla está con el 0 por delante. Entonces vamos a usar la fórmula texto. Solamente en el valor a buscar colocamos texto, el valor de C5 y como segundo parámetro, entre comillas, vamos a colocar la cantidad de ceros que tengan los DNIs. En tu país puede ser que los DNIs tengan 8 dígitos, entonces colocamos 8 ceros. Y con eso se resuelve el problema. Otro tema son las fechas, porque en apariencia esto es una fecha, pero para el Excel es un texto. Y si mi valor a buscar es un texto, pero en la tabla lo tengo como fechas, entonces no va a haber coincidencia. Para esta situación hay más de una manera como solucionarlo, pero creo que una forma más práctica es aplicar la fórmula fecha-número al valor a buscar. De esta manera convierte lo que es texto a fechas automáticamente. Los casos anteriores ocurren porque en la vida real se pierde la integridad de los datos en muchas ocasiones, incluso con datos alfanuméricos que en apariencia debería coincidir, pero hay espacios que son imperceptibles a la vista. Ahora, encontrarlos y corregir uno por uno se hace algo totalmente ineficiente, y es por eso que podemos usar la fórmula espacios aplicado al valor a buscar, para poder eliminar los espacios que existan a la izquierda o a la derecha del valor, ahorrándonos todo ese trabajo. Probablemente si te ha salido ref es porque el valor de tu tercer parámetro es mayor a la cantidad de columnas que has seleccionado en tu segundo parámetro. En este caso solamente hay 4.
Por lo tanto, hay dos opciones. La primera es corregir este valor y llevarlo a 1, 2 o 3 o 4, dependiendo del valor a obtener que desees. Pero si quizás tu valor a obtener sí es el índice 6, que correspondería a cargo, entonces la matriz la tienes que corregir y seleccionar ahora desde código empleado hasta cargo. De esa manera ya tengo las 6 columnas que necesito y puedo obtener el resultado deseado. Un dato importante: si es que tienes columnas adicionales que no se han integrado a la tabla, simplemente hay que arrastrar desde la esquina inferior derecha hasta las columnas que quieras integrar a la tabla. También hay otra circunstancia: cuando tu tabla de datos lo tienes en otra hoja y por alguna locura lo eliminas, se vuelve todo ref. ¿Cuál es la solución? Recuperar tu tabla de alguna manera y volver a seleccionar tu rango de datos correspondiente. Un problema ligado también a este tema de las referencias es cuando la fórmula de búsqueda está apuntando a la matriz de otro libro, porque inicialmente solamente muestra el nombre del archivo, pero al momento de cerrar el archivo cambia la ruta física que se encuentra en el disco de almacenamiento. Entonces es claro que si yo cambio el nombre del archivo o cambio de la ruta donde está ese archivo, va a generar un problema al importar. Entonces solamente es cuestión de actualizarlo, apuntar al nuevo nombre o a la nueva ruta del archivo y actualizar el resto de fórmulas. Podría suceder también que el valor a obtener sea un valor inesperado, porque aquí por ejemplo debería ser 300, pero está figurando 550. Si revisamos la fórmula, veo que el valor a buscar está en la C7 en esta fila, cuando correspondería a la C6. Al hacer la corrección y trasladar esta corrección al resto de fórmulas, encontramos la solución. Incluso con la validación anterior puedo ver que sigue figurando un valor diferente, porque aquí es 1100 en el resultado del buscar V, pero en la tabla dice 2500. ¿Por qué pasa esto? Porque en este código de empleado en particular se está repitiendo la tabla, y eso no puede ser, porque una regla importante es que el valor a buscar en la tabla debe ser único, si no genera ambigüedad, y en caso hubiera 2, 3, 4 filas, siempre va a tomar la primera fila. Ahora, ¿hay alguna manera de indicarle de que si hubiera una segunda, una tercera fila con ese mismo código, tome la segunda o la tercera? Sí, pero eso lo veremos en otro video. Otro caso típico es que mi valor a obtener está a la izquierda de mi valor a buscar, y eso rompe la regla que habíamos acordado al inicio. Pero fácil, hay dos opciones. La primera es generar una columna espejo a la derecha de mi valor a buscar que genere una réplica de esa columna, o también puedes cortar la columna y llevarla a la ubicación que desees, y solucionado. Bien, entonces podemos hacer un ejemplo. Vamos a insertar la columna espejo, que no se puede. Ya, entonces cortamos la columna de valor a obtener. Tampoco. Pero ¿por qué no?